Tengo en la línea telefónica y le aprecio mucho la deferencia en este espacio y que nos haya tomado la comunicación al embajador eminente y ex embajador de México en Rusia, de hecho, Rubén Beltrán. Embajador, gracias por la comunicación. Buenos días. Buenos días, Luis. Un saludo a toda la audiencia. Oiga, de entrada me gustaría conocer su lectura, particularmente el papel que está teniendo México, pues frente a este conflicto. Es un conflicto en donde, pues no tenemos necesariamente una injerencia tan relevante como lo que está pasando con Ucrania, con los países europeos, evidentemente con Estados Unidos, con Rusia, pero el papel que estamos jugando en estos momentos, la condena que llega el día de ayer desde la Cancillería, ¿cómo la ve? ¿Qué lee, embajador? Compártanos. Eh, Gracias, Luis. Bueno, yo creo que hay una injerencia, más que injerencia, un rol importante que juega México a ser un miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Me parece que la evolución que hemos notado es una evolución que se corresponde a la evolución en el terreno de los eventos que se están realizando. México tiene esa responsabilidad en el Consejo de Seguridad y me parece que la decisión, la declaración del día de ayer del canciller se corresponde claramente a una lectura de lo que está aconteciendo, una condena sin ambajes a una invasión y al mismo tiempo un llamado a las partes a que puedan sentarse a conversar para tratar de encontrar una solución diplomática a esta solución. Además, hay otro elemento importante ante lo que podríamos calificar de una falta de capacidad de las estructuras europeas para llegar o proponer o conducir un arreglo pacífico. Pareciera, y ahí también coincido con lo expresado por el canciller, que el mecanismo adecuado para entablar un diálogo entre las partes, acercar a las partes, serían las Naciones Unidas. Dígame algo, hay quien está hablando de que México tendría que tener un papel importante en el sentido de sanciones, unirse a esta condena y también a sanciones hacia la economía rusa. Digo, francamente, si nos ponemos a ver los datos, de hecho tenemos un déficit, de hecho nosotros compramos más cosas de Rusia de lo que ellos compran de nosotros. ¿Qué opinión le merecen estas voces que hablan, pues no sé, de que a lo mejor tendríamos que suspender la compra de vacunas de Sputnik? Hay quien ha dicho esto, de que a lo mejor tendríamos que limitar nuestras relaciones comerciales o imponer algún tipo de sanción, aunque fuese simbólica, embajador. Me parece que primero entiendo de dónde provienen esas voces, porque provienen de una parte de indignación y proviene de una parte de preocupación de nuestra sociedad, y no puedo yo menospreciar el sentimiento que origina esas voces. Lo que tendríamos que ver es, me parece, más bien, es sobre en qué México, desde su posición en el Consejo de Seguridad, en qué, como un país importante, no solo en América Latina y en el mundo, puede contribuir a crear una atmósfera que pueda llevar y facilitar a una negociación y un entendimiento entre las partes. Si vemos lo que está sucediendo, por un lado, tenemos esta incursión, esta invasión que estamos atestiguando minuto a minuto en los medios de comunicación, en información, y por otro lado se están apilando sanciones. Me preguntaría yo sinceramente que más allá de un gesto que pudiera o no tener consecuencias directas en la solución de la situación, sí deberíamos de estar más no preocupados sino ocupados en tratar de encontrar una solución o la proposición de un mecanismo concreto para resolver esta situación. Por ejemplo, un mecanismo ad hoc
de Naciones Unidas que permitiera establecer una mesa que reuniera a las partes, que pudiéramos pensar en un momento dado lo delicado que pudiera ser la intervención de otro tipo de fuerzas, establecer algún tipo de intervención amable, y digo amable, quiero decir no bélica, me corrijo y califico lo que quise decir, una intervención no bélica en el terreno de Naciones Unidas que permitiera ayudar a distender la situación. Nada de lo que pueda haber argumentar Rusia hasta el momento, o con razón o sin razón, con antecedentes históricos y no históricos, que yo he desglosado con sus colegas Luis en las últimas 24 horas, puede justificar los eventos que estamos presenciando. Me parece que más que pensar, entendiendo y respetando las posiciones que hablan de sanciones mexicanas, yo creería que la posición de México en el Consejo de Seguridad, el prestigio de México, del prestigio de nuestra política exterior nos podría llevar tal vez a encontrar una posición activa, o por lo menos a crear en el ambiente una atmósfera que condene, sí, y que también coadyuve y nos pueda encaminar, y digo nos pueda, porque esto es un tema que involucra ya toda la comunidad internacional, nos pueda llevar a una solución que lleve a conversación, a negociaciones, y que permita conciliar los intereses de las partes. Finalmente, embajador, déjeme preguntarle, usted conoce la región, usted conoce la zona, usted conoce también, pues muy bien Rusia, es un ente raro, o sea, no es cualquier cosa, hay ahí un sentimiento también nostálgico frente a lo que fue en algún momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, frente a la grandeza de la madre rusa, y después las conversiones que se fueron dando. Es un ente raro, y de ahí me llama mucho la atención pues el gran debate internacional que hay en estos momentos, pero quiero poner, si usted me permite, al presidente de Ucrania, a el presidente Zelensky, decir lo siguiente: si no le ayudan en estos momentos, puede que después Rusia invada otras cosas. Así lo decía ayer. Si ustedes, respetados líderes europeos, líderes mundiales, líderes del mundo libre, si no nos ayudan hoy, si no brindan una ayuda real a Ucrania, la guerra tocará a su puerta mañana. Oficialmente entendemos, es una invasión. México lo considera también ya una invasión, como gran parte de los países de Occidente. ¿Coincide con esto, embajador? ¿De ese tamaño podría ser? ¿Se anexan Ucrania en algún momento? ¿Podrían venir acciones después para Polonia, Moldovia, etcétera? En el terreno, bueno, en primer lugar entiendo muy bien la preocupación del presidente Zelensky. Entiendo muy bien la preocupación de los vecinos, de nuestros amigos, de los pueblos de los países bálticos, de Polonia, de Moldova, en fin, de aquellos países que están en las inmediaciones del conflicto que está ahora. Tenemos que hacernos cargo de esa preocupación y hacerla nuestra, pero por otro lado también querría yo señalar, y lo digo, Luis, porque tengo un enorme cariño, respeto y admiración por el pueblo ruso. El pueblo ruso que me acogió durante varios años, y quiero dejarlo muy en claro, por un lado, independientemente de que de ninguna manera justifico las acciones que ha adoptado el gobierno ruso hoy en día, y me sumo a las declaraciones públicas que ha hecho nuestro gobierno. Pero sí quiero dejar en claro mi admiración y cariño por el pueblo ruso, y también por entender, porque entiendo su historia. Yo no creo que estemos hablando, Luis, y le digo sinceramente, de una nostalgia. Me parece que sería una sobresimplificación hablar de una nostalgia de la Unión Soviética. Cuando uno camina hoy en día las calles de Rusia, las calles de Moscú,
San Petersburgo, de Ekaterimburgo, en fin, de cualquier ciudad rusa, no advierte uno una atmósfera que evoque los tiempos soviéticos. Lo que sí hay es, pero ese es otro punto, hay un orgullo por la historia nacional. Y hay que reconocer que Rusia es un país que ha evolucionado en su historia de casi 1000 años, y que en el siglo XX, es otra cosa que tendríamos que tener también en mente, en el siglo XX, hace muy poco, Luis, desde el punto de vista histórico, pasó de ser un imperio a ser una unión de repúblicas socialistas soviéticas, a cambiar a un nuevo esquema a través de la Federación de Rusia. En un siglo pasó. La Federación de Rusia es una nación, es un estado, muy joven, tiene poco más de 30 años, y es un estado en formación, con todos sus ventajas que las tiene, y con todas los problemas que algunos son patentes hoy en día, pero yo creo que también tenemos que hacernos cargo de esa parte de la realidad. Sin duda, lo que tenemos que buscar es el imperio de la ley y del derecho internacional, y lo que tendríamos que buscar es comprometer a Rusia en un esquema de seguridad europeo y mundial que claramente deje a salvo esos temores que hoy parecen justificados de los vecinos que se encuentran allí, y de los ucranianos que tenemos que hacernos cargo, que están sufriendo hoy en día ellos. Lo que ha sucedido, debemos de decirlo con gran claridad, Luis, es que no hemos sabido encontrar un mecanismo que entendiera aquellas preocupaciones de Rusia, las que sean válidas, no quiero ni siquiera poner ninguna en la mesa ahorita, las que pudieran ser válidas, y comprometer a Rusia en un esquema de seguridad europeo y mundial que pueda dejar a salvaguarda esta situación. Llevamos muchos años con un diálogo truncado, que se convierte en declaraciones unilaterales que dejan de ser diálogo, y que no hemos tenido la capacidad ni la voluntad al final del día de crear un teatro europeo que sea seguro para todos. Eso es lo que me preocupa, eso es lo que tendríamos que aspirar a construir, un equilibrio, un nuevo equilibrio que lleva un compromiso de todos, y cuando digo todos, son todos, y que pueda asegurar que esa parte del mundo tenga un porvenir mucho más tranquilo, y no dejar que las partes, cada una Pero, perdón la interrupción aquí, embajador, es que, sigan contendiendo. Claro, sí. Este es un deseo, pero en la realidad lo ve, porque yo coincido con usted en muchas cosas de lo que me dice, y lo entiendo muy bien. El pueblo ruso no es el gobierno ruso, hay dos diferencias fundamentales. Vimos al pueblo ruso protestar en San Petersburgo, vimos a una abuelita ser arrestada por las fuerzas del Kremlin, por las fuerzas ahí del gobierno ruso, porque saca una bandera de Ucrania ayer en San Petersburgo, pero vendría esa posibilidad, porque yo insisto en esta pregunta, o sea, vería a Vladimir Putin, al gobierno que hoy representa, con la intención de invadir otros países, como dice Zelensky. No anunciar un objetivo de construir, no en 2 días, no en 3 días, una atmósfera que conduzca a la conversación, a la negociación y a la construcción de un espacio europeo más seguro. Le aprecio mucho, embajador, que me haya regalado estos minutos. Luis, al contrario, yo agradezco muchísimo la oportunidad, y como siempre me declaro a sus órdenes. No, hombre, al contrario, gracias. Es el embajador Rubén Beltrán, ex embajador de México en Rusia, de hecho, ex embajador también, embajador emérito de México en Chile. Embajador eminente, perdón, no emérito, embajador eminente de los Estados Unidos de México ante la República de Chile. Son las 7:33.